Buenas tardes. Me presento, soy la doctora Cintia Saraid Orozco Atondo y el día de hoy, en conjunto con mis compañeros, la doctora Altaira Geraldino Zuna Beltrán y el maestro Daniel Iván Álvarez Avilés, presentamos a ustedes la ponencia titulada Interpretación del emprendimiento como una estrategia de administración financiera para el crecimiento profesional del alumno de educación superior. Un análisis del espíritu emprendedor en estudiantes universitarios de Hermosillo, Sonora. Primeramente vamos a hablar del contexto educativo mexicano. México ha logrado avances significativos en la educación superior, incrementando del 16% en 2018 a 23% en 2018. Sin embargo, aún se mantiene por debajo del promedio del 44% establecido por la OCDE. El crecimiento geográfico y la educación a distancia se vinculan con la diversificación y el compromiso institucional con el quehacer educativo, buscando mejores resultados para el futuro profesional. El propósito de la presente investigación es identificar habilidades y experiencias durante su desarrollo profesional para aplicarlas en un contexto empresarial y que sean un motivador de un impulso del espíritu emprendedor, resaltando su intención de iniciar actividades de emprendimiento y correlacionando con el contexto que lo rodea para que influya en la toma de decisiones de sus objetivos profesionales. El espíritu emprendedor es una estrategia transformadora. Representa una estrategia para fomentar la innovación, la autonomía económica y el desarrollo profesional en los estudiantes de educación superior, la cual depende en gran medida de la comprensión y aplicación de principios fundamentales de la administración financiera y la educación financiera, por lo que el alumno entiende como la creación y puesta en marcha de nuevos emprendimientos empresariales, siendo lo más importante, número 1, motivar al estudiante y preparar al capital humano para que se convierta en un agente transformador, siendo propositivo y proactivo en un contexto organizacional competitivo para un mundo globalizado. Ahora bien, hablemos de los fundamentos del emprendimiento. En México, la formación en emprendimiento se imparte principalmente ya en la parte de la educación superior, desde hace décadas, y quedando claro que para emprender el docente debe hacer que el alumno entienda lo siguiente: ¿qué es la creatividad? Comprender qué es y desarrollar un pensamiento innovador. ¿Qué es la imaginación? Es visualizar anticipadamente el futuro deseado, a centrarse en un proceso de análisis profundo y ordenar sus ideas para posteriormente realizar con eso una planeación de un modelo mental a través de una plantilla imaginaria, visualizando anticipadamente el futuro y proporcionando con esto la base para una acción efectiva que dará como resultado la habilidad para administrar sus ideas. Obviamente, el ser creativo es un fenómeno que no es muy sencillo, más bien consideramos que es complejo y cotidiano, el cual es muy importante para uno como educador que está en el aula distinguir los alumnos que son más o menos creativos y redoblar los esfuerzos en quienes necesitan mayor tiempo para definir su creatividad, para con esto encaminarlos mediante un proceso de técnicas a desarrollar e identificar algunas habilidades creativas y culminando en ideas propias, ¿no? De tal manera que estas personas creativas lleven esos pensamientos a la acción y cambien un campo o establezcan un campo en donde ellos puedan, digamos, desarrollar sus ideas primarias o primordiales. Ahora bien, es tan importante esto que cuando el desempleo y la inseguridad laboral aumenta, existe una necesidad urgente de fortalecer la educación profesional en emprendimiento, principalmente en lo que es la educación superior, lo cual es un gran desafío, así como una responsabilidad moral y social que tenemos nosotros los docentes en la actualidad. En este contexto que les comento, el emprendimiento quiere decir que se vuelve un elemento de crecimiento económico
ya que proporciona beneficios que incluyen la creación de empleos formales, la generación de ingresos y un fuerte apoyo para la economía de la sociedad. Por ello es muy importante fortalecer la educación empresarial en instituciones de educación superior. Es por esto que el estudiante universitario debe de estar preparado a través de la educación financiera sólida y motivado para enfrentar toda aquella situación que derive el accionar de su razón de ser y además transformar sus ideas y gestionar el trabajo en equipo. Además, tenemos también que el alumno debe partir de que todo proceso educativo desde el interior de las instituciones de educación superior se debe promover el impulsar más la educación financiera a través del programa de talento emprendedor. Además, le corresponde al educando, como cogestor de su aprendizaje, motivarse para formar parte del proceso de desarrollo de emprendedores, teniendo como intención la educación verdadera, praxis, reflexión y acción del individuo sobre el mundo para transformarlo, según lo que comenta Paulo Freire en 2009. Es por esto que muchas investigaciones muestran que existen prácticas docentes en el aula que estimulan una mayor participación de los estudiantes y así estimulan el pensamiento creativo e innovador en lo que es el área de trabajo, ¿no? Aumentando con esto la autonomía del estudiante y facilitando la adquisición de habilidades laterales y profesionales. En este sentido, el aprendizaje basado en proyectos para emprendedores es una estrategia adicional y los estudiantes pueden planificar, implementar y evaluar proyectos que tienen aplicaciones prácticas fuera del aula. Ahora bien, hablemos de la descripción del método de esta investigación, pues fue a través de un cuestionario estructurado donde se aplicó un instrumento de 13 preguntas a estudiantes de las diferentes universidades públicas en Hermosillo, Sonora. Las respuestas fueron analizadas de manera descriptiva para identificar patrones y tendencias. El objetivo principal del cuestionario pues era estudiar las acciones y decisiones que los estudiantes tomaban para iniciar un modelo de negocios y emprender en el mercado, además de buscarse entender cómo interpretaban el emprendimiento y cómo lo llevaban a la práctica en el contexto de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, el análisis de los datos se realizó de forma transversal, comparando las respuestas de diferentes participantes para identificar similitudes y diferencias en sus experiencias y las percepciones, ¿no? Que hayan tenido sobre lo que les haya pasado. Este enfoque pues permitió obtener una visión global de las ideas y estrategias que los estudiantes aplicaban en sus proyectos de emprendimiento. Al aplicar dicho instrumento, pues tenemos los siguientes resultados. Vamos a ver primero la parte de lo que habla el interés por emprender. 67% de las personas encuestadas consideran crear una empresa. Hay una alta proporción con interés creciente en el emprendimiento. Un 89% posee espíritu emprendedor, o sea, un interés significativo en iniciar negocios propios, y un 85% tiene disposición a invertir con una confianza en la viabilidad de sus ideas de negocio. En la parte del instrumento del análisis de factores críticos tenemos que el 80% considera que el espíritu emprendedor no se ve afectado por condiciones económicas actuales. Sin embargo, el 86% ha considerado posibles fracasos, mostrando una actitud realista y consciente de desafíos. Y por último, en las estrategias personales, pues el 93% se plantean estrategias que añaden valor a su desarrollo profesional continuo al respecto de este tema. En la parte de competencias y habilidades desarrolladas encontramos que el 94% de las personas encuestadas tienen la capacidad de adaptación y resiliencia. El 89% se consideran innovadores, el 91% dedican tiempo a una planificación detallada y el 85% pues confían en su capacidad de negociación. Se identificaron diferentes fortalezas, como que los estudiantes muestran actitudes favorables hacia el crecimiento personal y profesional con alta autoconciencia de sus motivaciones y objetivos.
Otro punto también es que la flexibilidad y apertura al cambio son cualidades predominantes que favorecen al éxito en entornos empresariales dinámicos. Encontramos diferentes oportunidades y desafíos. Principalmente la motivación, el interés de los jóvenes en emprender, obviamente está en aumento y es muy positivo para la innovación y la economía. Los jóvenes el día de hoy pretenden innovar y emprender para tener libertad financiera hasta un cierto porcentaje, ¿no? Es como un anhelo de la juventud ahora, tener esa libertad financiera, y ellos tienen muy establecido que el emprendimiento les puede ayudar a obtenerla, ¿no? Otro punto importante es la comunicación, que es la necesidad de mejorar la comunicación y ofrecer más información sobre los beneficios del emprendimiento. Si bien es cierto que todos desean innovar y todo, hay que promover más el emprendimiento, porque en base a esto es como se va a mover la economía regional, ¿no? Luego también tenemos lo que es la colaboración. El trabajar en equipo y un ambiente motivador son fundamentales para el éxito. Uno como docente debemos de aprender a hacer dinámicas o aplicar dinámicas para que los jóvenes estudiantes en la educación superior aprendan a trabajar en equipo, no con amistades, sino en equipo. Estamos de acuerdo que los equipos son dinámicos, son diferentes caracteres y debemos de enseñarles a trabajar con dichos equipos, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que hay una preparación clave. Emprender conlleva riesgos que deben de abordarse con planificación y principalmente aprendizaje continuo para que te lleve a una adaptación efectiva. Por lo anterior, podemos concluir y recomendar que hay un alto porcentaje de estudiantes muestra el interés por emprender, sugiriendo condiciones favorables en la educación superior. La mayoría dedica tiempo a planes detallados, aumentando probabilidades de éxito empresarial, ya que obviamente una idea de negocio, un emprendimiento que es planificado o que se aplica la planeación estratégica, pues obviamente la tendencia es que sea un emprendimiento exitoso. La tercera es desarrollo de habilidades, pues existe la necesidad de impulsar lo que es la negociación y la persuasión en quienes se sienten menos seguros. Cuando nosotros como docentes detectamos que algunos alumnos no se sienten seguros en emprender, es crearles o que busquen la manera de cómo adaptarse a esto, o bien que busquen en su interior, haciéndose como un análisis FODA en el cual vean en ellos cuáles son sus fortalezas y sus oportunidades para que las apliquen al emprendimiento. Y por último, pues fomentar un fomento colaborativo, que viene siendo un ambiente motivador y colaborativo, como les decía ahorita, que aprendan a trabajar en equipo. La capacidad de los alumnos de adaptación, innovación y disposición para enfrentar retos hoy en día son cualidades esenciales para el éxito de un entorno empresarial en constante cambio a nivel global, nacional o regional. Y por último, aquí les presentamos las referencias bibliográficas en las cuales basamos nuestro marco teórico. Muchísimas gracias.